vamos a hablar de enviar como parámetro a una función arreglos y matrices. Cuando se trata de arreglos de una dimensión, utilizamos cualquiera de estos dos formatos, o sea, el tipo del dato que trae la matriz, el nombre del parámetro y podemos o no especificar el tamaño del arreglo que vamos a recibir. En cualquiera de los dos casos, la función necesita saber cuántas casillas de las que contiene el arreglo traen datos. Es decir, es posible que se haya declarado un arreglo de 100 posiciones y se hayan colocado datos solo en las primeras 15. En este caso, la función recibiría como parámetro el arreglo y además un parámetro entero que indica cuántas casillas del arreglo contienen valor. Si lo que vamos a recibir como parámetro es un arreglo de 2 dimensiones o una matriz, tenemos que especificar en el parámetro la cantidad de renglones y la cantidad de columnas de la matriz. Pero además de ello, también tenemos que recibir como parámetro la cantidad de renglones y la cantidad de columnas que contienen datos dentro de esta matriz. Algunos detalles del uso de arreglos como parámetros. El primero de ellos es que un arreglo siempre se toma como un parámetro por referencia, es decir, yo pongo el arreglo o la matriz como parámetro y eso quiere decir que si dentro de la función se modifican sus valores, al terminar de ejecutar la función, el arreglo o la matriz van a regresar con esos valores modificados. Otro detalle importante es que no es posible utilizar un arreglo como valor de retorno de una función. Vamos a ver un ejemplo de una función que tiene un arreglo como parámetro. Es una función que calcula el promedio de los valores contenidos en el arreglo. La función se llama promedio, tiene como parámetro un arreglo que contiene valores enteros y una variable size que representa la cantidad de casillas que tienen valor dentro de este arreglo. La función tendrá como valor de retorno un valor double que es el promedio de los valores del arreglo. En otra parte del programa, en el main, tienes declarado una variable AR, que es un arreglo de 20 posiciones enteras, y una variable TAM, que va a representar la cantidad de datos que contengan valor dentro de este arreglo. Supón que en alguna parte del programa se les coloca valor a estas variables y más adelante en algún momento necesitas mandar llamar a la función que calcula el promedio. Para hacerlo colocas el nombre de la función, promedio, y luego en el lugar en el que va el parámetro de tipo arreglo se coloca solamente el nombre de la variable de tipo arreglo, la que ya tienes aquí en el main, y el resto de los parámetros, en este caso TAM, que es la cantidad de datos que contienen valor dentro de este arreglo. Al terminar de ejecutarse la función me regresa como valor de retorno el promedio de los valores enteros, que en este caso se almacena en la variable prom. Vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo tenemos una matriz como parámetro. Supón que necesitamos una función que muestra en la pantalla los valores de la matriz. El encabezado de la función es muestra matriz, es el nombre de la función. Recibe como parámetro la matriz que contiene 10 renglones y 15 columnas de datos de tipo entero y la cantidad de renglones y la cantidad de columnas que contienen valor dentro de esta matriz. Ahora bien, en el main, en alguna parte tienes declarada una matriz que tiene la misma cantidad de renglones y columnas, 10 y 15, y tienes variables ren y col a las que se les colocará el valor de la cantidad de datos, la cantidad de renglones y la cantidad de columnas que estén ocupadas dentro de esta matriz. Más adelante, cuando requieres mostrar el contenido de la matriz, llamas a la función poniendo el nombre de la función, que es muestra matriz. Solamente se pone aquí el nombre de la variable de tipo matriz y los demás parámetros que se requieren.